vitae. Después de todo, uno sale a la vida con la ceguera en metáfora perfecta, del no saber a dónde irán las células que se amontonan en el cuerpo, que van multiplicándose a cada segundo. Uno sale a la vida sin lenguaje ni sonidos más que los del llanto. Será quizás una forma de presentarnos al mundo, creyendo o entendiendo que el transcurrir aprendizajes solo es agonía, un parto de uno mismo o de la propia sombra, hasta que nos renacemos después de varias décadas y nos crecen las palabras, las puntuaciones, los silencios, en idioma nuevo y revolucionario contra toda muerte. Después del tiempo quebrado, la desilusión malparida, aprendemos a respirar de nuevo como recién nacidos, aún más cercanos al último latido. Pero el llanto primero ya no es llanto, sino carcajada abierta y desprolija, de raíz visceral, lagrimeando la emoción de haber sobrevivido. Después de todo, uno elige escribir o silenciar. Cualquiera de las dos opciones, casi como un acto heroico. Nos trasladamos nuevamente a San Miguel de Tucumán y allí nos está esperando Candelaria Rojas Paz, quien nos acaba de compartir un poema y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto de estar en este espacio, un gusto de poder charlar, de poder acercarnos, sentirnos más cerquita. Así que nuevamente un agradecimiento gigante a este encuentro que ha generado tan lindo. Un placer, estimada Cande. Te voy a decir Cande ahora porque Candelaria se me va todo el aire. Aparte así me retaba mi papá, No. Candelaria ya he dicho a todo el mundo que no me digan así porque así te retan, te dicen todo el nombre, así que Cande para los amigos. Quería que me cuentes, Cande, cómo empieza en vos las ganas de poesía, las ganas de escribir, las ganas de decir. Bueno, yo empecé a escribir de muy chiquitita, desde que tengo 9 años, desde que más o menos puedo combinar palabras, frases y cosas que sentía y no solamente por venir de una familia de escritores o de artistas, sino que bueno, era algo que me nacía, no fue nunca impuesto, a pesar de esa familia siempre creadora. Y me pasó que iba a un colegio religioso, a Santa Catalina, y ahí te hacían escribir en lo que era religión, te hacían escribir oraciones a María, Jesús, la Santa Catalina, la Santa Rosa, San Pedro, San Juan, todos los santos te hacían que vos escribas algo. Y yo me destacaba cuando escribía, porque era como muy particular las metáforas, escribía de una manera así como muy, ensalzaba un montón de cosas que otras niñas no lo hacían. Tanto que cuando llegué a tener 12 años, le propusieron a mi familia que hiciera el curso de vocación, el curso vocacional, porque veían en mí una gran pasión para Dios, ¿no? Y obviamente, gracias a Dios, mis viejos se dieron cuenta que no era una cuestión de pasión por lo religioso, sino que mi manera de escribir era desde ese lugar, desde la pasión de poder decir, de poder transmitir lo que por ahí me llegaba por un costado de lo que era la religión y que tenía esa capacidad, ¿no? de poder transmitir lo que el otro sentía, porque en realidad yo era una diablilla, era Satanás misma, no, era muy tranquila, pero tenía la capacidad esa de percibir lo que querían decir y lo ponía en papel. Me pasó también hace unos añitos atrás, que me encuentro con una compañera de primaria y me dice, Cande, yo todavía tengo un poema tuyo de cuando éramos chicas, ¿te acuerdas que nació mi sobrinito? Y yo te pedí que me escribieras un poema para mi sobrinito. Y que fue algo súper especial para ella, inolvidable, y que todavía lo tenían guardado por ahí. Entonces, esta cosa, porque yo lo escribía como si ella estuviera hablando, ¿no? No era que yo le contaba la historia de ella, sino que era
yo le hablaba a sus sobrinos. Y ahí me di cuenta que, bueno, que era algo que me nacía. Después en la adolescencia andaba con una libretita colgada que me había hecho porque quería rescatar todo lo que se me venía en la cabeza. En ese momento estaba en la Escuela de Bellas Artes y me pasaba mucho eso, que yo miraba por un lado y tenía una imagen y escribía. Y llegó un momento en que ya parecía como, no sé, un autista, porque era, si bien siempre he sido de hablar mucho, desde muy chica, pero sentía como que me perdía del momento del compartir por estar escribiendo. Entonces dije, bueno, hasta acá llega esta libretita que la llevaba colgada. También ha sido como vital, siempre es medio trillado lo de, ay, me salvó el arte, me salvó la poesía, pero realmente en mi caso yo siento que fue como una cuerda salvadora por la cual yo podía gritar, podía llorar, todo lo que uno vive en la adolescencia y en la vida misma hasta el día de hoy. Me cuesta mucho llorar, pero escribo visceralmente. Por ejemplo, escribo mucho con el cuerpo. Es decir, mis poemas tienen mucho de cuerpo, de nombrar la carne, los huesos, la piel, es una particularidad. Además de que mi papá era médico forense y que era una cuestión muy de casa hablar sobre la muerte, sobre cómo murió fulanito, cómo se dieron un montón de cosas. Era como algo muy, muy naturalizado. Entonces, para mí la poesía, el poder escribir, me traspasa el cuerpo, diría. Entonces, como que algo que me nació, me nace y me sale, así. Pero podrías ver, ese es mi recorrido de cómo empecé a escribir y cómo fue creciendo en mí la convicción, ¿no? De algo que nace y que sale. ¿Qué autoras y qué autores te acompañaron desde niña? ¿Y qué autoras y qué autores todavía están con vos? Mira, a mí me pasa, siempre he leído todo, me leí todo. No soy muy de lo narrativo, la narrativa soy como tan ansiosa que no llego a leer, o sea, empiezo a leer y empiezo a describir, por ejemplo, 100 años de soledad, libros eternos, y empiezo a describir paisajes, yo salto. Salto. Sin embargo, en lo narrativo me pasa de encontrar lo metafórico en lo narrativo y me encanta eso. Entonces, de repente, bueno, Gabriel García Márquez ha sido como uno de esos referentes. Después, libros como El coronel no tiene quien le escriba. Hay cosas así que muy, muy puntuales, poéticas, que yo descubrí en esas narrativas, ¿no? Y, por ejemplo, me pasa también esto. Yo me he criado escuchando música, qué gracioso suena, pero es así. Desde muy chiquita mi papá ponía música en el tocadisco y ponía desde los Beatles a los Chalchaleros. Ponía Serrat y Pimpinela, ponía Spinetta y ponía La Negra Sosa. Entonces, para mí la poesía o la cuestión de la metáfora o de la belleza en las palabras me viene desde ahí, desde muy chiquita, de haber escuchado música distinta, con letras distintas. Zeppelinkowski, la escuchaba mi mamá que ponía el disco y empezaba a recitar mi mamá bajito el tocadisco y ella lo decía y lo expresaba. Fue lo que a mí me atrapó muchísimo. Se me quedó lo social en la poesía y en todas esas músicas, la diversidad también de poder escribir desde el amor más sencillo y simple al amor humano y al destierro de estar en contra de ciertas cuestiones como la guerra, como lo que hace el ser humano, ¿no? Que no está bueno. Y después en la adolescencia, el lado oscuro del corazón. ¿Quién no ha visto esa película y se sintió así como de mi época, no? Esas cosas son como que me marcaron muchísimo. El lado oscuro del corazón, que tiene varios poetas, Oliverio Girondo, Benedetti, bueno, tiene una poética maravillosa. La Pizarnik también por el lado también oscurito. Y me atrapó para siempre Juarros. Para mí Juarros es mi poeta preferido hasta el día de hoy. Siempre que lo leo y lo releo lo descubro de nuevo y me parece que, a pesar de que no es igual mi escritura, siento que está atravesado por las cosas simples que él rescata y poema sobre esas cosas simples, ¿no? Son los autores que más me han llegado. Después Jaime Dávalos del folclore hay cosas increíbles.
que siempre trato de compartir y de decir, che, en el folclore tenés cosas alucinantes, Castilla, Perecito, Perecito, Miguel Ángel Pérez, los hermanos Núñez, o sea, tienen letras que tienen una poética tremenda, que es muy interesante y que me marca como decir, yo quiero ir por ese camino, tratando obviamente de seguir una propia escritura, ¿no? Contame de este libro que hasta ahora es el único publicado, ¿en qué año fue? El único libro es La Gota, este es muy pequeñito, el 2015, 2014 nació como primera salidita y después salió como ya presentado en diferentes lugares y con pompos y platillos, con un espectáculo de músicos, de actores, bailarines. Hicimos una presentación en el Teatro Alberdi, porque bueno, para mí la poesía está no solamente en las palabras y en los libros, sino en la imagen, en la música, en todo. Este librito dice La Gota porque conceptualmente es muy chiquita como una gota, porque atrás dice, hay un poema que habla sobre eso, que la poesía está en las pequeñas cosas que uno tiene que saber mirar para descubrir. Ese es el concepto de este librito pequeño. Contame entonces por qué este libro nace en el 2014 y no antes, por ejemplo, siendo que venías escribiendo hace un montón y trabajando seguramente. ¿Qué es lo que impedía que publicaras antes? Si es porque te gustaba trabajar mucho, si fuiste juntando los poemas de a poco, ¿cómo fue eso? Mira, una de las cosas es la suerte que tuve de estar siempre rodeada y siempre metida escuchando a grandes poetas. O sea, para mí mi taller de toda la vida fueron los encuentros de poesía. O sea, yo iba con 18 años y me hacía dedo, no se enteraban en mi casa, hacía dedo y me iba a los encuentros de poetas en Monteros, me fui a poetas, no sé, a La Pampa, donde conocí grandes poetas también. O sea, escuchar en esas ruedas grandes poetas, hablar sobre poesía, leer poesía, impresionante. Yo después de más grande me di cuenta de decir, tan loco, estuve al lado de Bocanera escuchándolo en una rueda de, no sé, y que yo no sabía quién era en ese momento. Soy medio despistada con los nombres, pero toda la lectura y toda la charla que ellos hacían fue como enriqueciéndome. Y a la vez me dio más inseguridad de decir, tal loco, ¿qué puedo yo compartir si hay grandes escritos ya hechos y mucha inseguridad, una autoestima para abajo mal, que no me permitía animarme a compartir, este miedo al si gustará o no gustará? Eso fue muy fuerte siempre. Y me pasó y siempre yo he sido como reconocida en los ámbitos y todo eso porque siempre ha sido más una cuestión de oralidad. Entonces en las mesas de lecturas te invitan, vos lees y vas así como compartiendo desde la oralidad. No estaban estos medios que ahora tenemos como lo que es de Facebook y todo esto, ¿no? Que podés compartir. Y lo que me pasó es que lo conocí a Héctor Janover, que era el director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires en ese momento, y tenía un programa que se llamaba La Librería en Casa. Y ahí fue que yo me animé a escribirle a este hombre, que lo admiraba porque contaba sobre la literatura por la tele, y me fui a conocerlo a Buenos Aires. Le dije, yo escribo, yo quiero conocerlo, es mi ídolo. Me fui a Buenos Aires a conocerlo. Me dijo, espera un ratito, ya vamos a tomar un café, un divino, un hombre increíble, un sabio, y tomamos un café y yo le llevé mis poemas, y él me empezó a escribir cartas y me dijo, publica, relee, hace que otros te lean en voz alta, y así vas a poder ir corrigiendo, vas a poder ir haciendo cositas de cambios. Publica porque es una forma de aprender. Pasaron unos cuantos años y me animé con esa voz de él diciéndome publicar, y me empezó a hacer como descripciones de lo que él veía en mis poesías, cuáles eran las que les parecían que eran así como potentes, y fue él el que me impulsó. Y después Raúl Feroglio, otro poeta de Rosario, también fue como sentí una paternalidad de mi lanzarme a poder hacer, que me hayan invitado a algunos encuentros para mí claves,
como decir, wow, me están invitando a este encuentro, no sé, es por algo, es algo que sí vale lo que pongo en palabras. Entonces me animé a eso gracias a eso, a estas dos situaciones, ¿no? Cande, te invito a que nos compartas algunos de tus poemas. Bueno, este poema dedicado a todos los amigos que en este tiempo nos han llenado de ausencia, pero que quedan presentes para siempre. A mis amigos inmortales. Se me han ido al más allá seres cercanos a mi locura, de andar repartidos en amor y revolución de ADN. Un sistema circulatorio marcado por esos nombres, hermandad sin tiempo ni espacio. ¿Dónde estarán tantos fallecidos de mi vida? Los llevo aquí, sin fotografías ni adioses. Un finito y larguísimo recuerdo, aguja inyectada en la aorta. Cuando vaya con ustedes, seguiremos sembrando flores de sol para toda oscuridad de este mundo y de todos los mundos. Que la noche eterna sepa de ustedes, amigos inmortales, guerrilleros de la luz, que me enseñan a compartir en vida hasta los agujeros negros de cada injusticia. Lejanía. Las cuerdas de mi ventana traen canciones de pájaros con tu nombre. La desolada embriaguez de un amanecer cualquiera. El trino como un quejido dulce de dos pájaros amándose la vida, hasta la raíz de la pluma en el cuero. No hay desnudez en el cielo, hay carne celeste que cae sobre mí porque solo lleva color que no se agota en su ropaje ancestral. Amar la hoja, el tronco, la rama, donde se posan las patitas chuecas del quetupí. Aprender el canto del solo y del amarillo intacto del olvido en su pecho. Miro por esta ventana y la lejanía de vos es apenas un pasto creciendo en tanto paisaje. Con nosotros, Candelaria Rojas Paz, desde San Miguel de Tucumán. Cande, me gustaría saber qué es lo nuevo que viene ahora, porque algo estás ahí tramando, poéticamente hablando, ¿no? Sí, estoy emocionadísima porque es mi segundo libro, me pasó de concursar, hace mucho que no concursaba en estas posibilidades de ediciones, viste, que te dan, y concursé y pude entrar en esa selección maravillosa, y bueno, sale Carne de Flores, así se llama el libro que voy a publicar ahora, y bueno, es una editorial conocida, es del ente cultural de acá de Tucumán, así que es un vértigo bien nuevito, porque es mi segundo libro, como te digo, y es abrirse así, toda. Este libro, Carne de Flores, es un libro que tiene que ver con toda mi vida, con toda mi historia, con esto de mi forma de llevar también la vida, ¿no? De todo lo que nos atraviesa, los dolores y las alegrías que pasan por el cuerpo, pero que florecen de esperanza siempre. Me parece que es un libro autobiográfico y que, bueno, muy esperado, eso puedo decirte. Me emociona un montón. Qué lindo eso, sentir la emoción y compartirla también. Estimada Cande, yo te quiero agradecer este rato que estuvimos compartiendo de un poquito de tu vida, un poquito de poesía. No me queda más que decirte muchísimas gracias y te invito a que cierres esta charla con el poema que vos quieras. Bueno, de las pequeñas cosas. Sombrero. Llevaremos sombrero no para cubrirnos del sol, sino para amigarnos con la sombra. Debajo de un árbol no existe el negro, sino la certeza de lo verde, respirando la frescura de ese techo que abre su follaje al sol como una ofrenda de madera que resiste.
Llevaremos la sombra como adorno para esta luz que nos resalta de los ojos. Bajo estos sombreros, vos y yo sabemos destellos de risas, derrotando cualquier vestigio de oscuridad.